descripción de mis videos, de mis clases en su correo, porque Julio siempre me hace este favor justamente. Aunque no quería, aunque ahora que lo pienso, no quería comenzar a grabar tan pronto, pero qué carajo. Julio siempre suele recordarme grabar las clases, o las graba él. Bueno, los voy a recibir con una noticia que para mí es mala, para ustedes quizás fantástica, me imagino que ustedes van a brincar en un solo pie, y es mi planificación del cierre de semestre iba a ser dando clases como siempre, eh, el próximo jueves, ¿no? No vamos a tener clase el próximo jueves. No podemos dar clase el próximo jueves, así que terminamos hoy y la razón es bastante simple. Y es que me llegó un correo hace como unas 4 horas, no mentira, el correo llegó ayer, solo que yo lo vi hace unas 4 horas, donde se estipula hasta cuándo tenemos los profesores tiempo de pasar nota. Y el tiempo para pasar nota es hasta, o sea, solamente tenemos un par de días, ¿no? Consecuencia en parte del paro, pero no estoy culpando el paro, me imagino que también nos recortaron a nosotros el tiempo para pasar notas, y eso pues me resulta problemático porque ya no contaría yo con el día del próximo jueves. Quiero aclarar algo, el parcial final es un ensayo, entonces ese ensayo depende pues depende ¿qué les digo? Depende de lo que hablemos en la clase de hoy. La clase del próximo jueves iba a ser sobre falacias, que es un tema que algunos han mencionado aquí y siempre ha sonado la palabra falacias, y a ese tema hay que dedicarle por lo menos una clase y media. Mi intención era, bueno, como el tema no hace parte del ensayo, no hay mayor inconveniente, le dedicamos una clase y media, pero va a ser, pues, definitivamente imposible, ¿no? Eso no se va a poder, porque yo realmente sí voy a necesitar la próxima semana comenzar a revisar eh, lo que entreguen no solamente ustedes, sino todos. Entonces sí quisiera como hacer esa aclaración para comenzar. Me dan un segundo. Entonces hoy sería la última clase y vamos a comenzar y tratar de terminar con el ensayo y tratar de ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? Porque realmente no puedo hacer más, no está en mis manos realmente. O sea, fueron 4 semanas, solamente alcancé a dar una clase y con estas 2 quedan las 2 pendientes, quedan en el tintero, digamos que ahí quedó el tema de falacia y un poquito de ensayo. Eh, mm, Como todos saben, bueno, yo creo bueno, aquí yo soy el típico profesor, hoy monté un estado en el que me acuerdo que colocaba algo como esto, yo creo que ya estoy compartiendo. Abandonar el sitio, no sé qué es esto, cancelar. ¿Qué dice? Hola. ¿Sigo conectado? Respóndame a alguien porque no sé qué dice. Sí, señor, sigue aquí. Ok. Deme un segundo y voy a dejar de compartir. No sé qué dice. Profe, ¿Qué dice? ¿vio el ensayo? ¿Cómo? Sí, vi que me enviaste tú y algunos me enviaron trabajos ya adelantados para lo de la nota que sería de ayuda. Me parece muy bien, de hecho voy a estar un poco apretado, entonces lo que voy a hacer es comenzar a revisar desde ahora para que no se me junten las cosas. Pero sí lo vi que enviaste tú, vi que envió algo Angie lo envió desde hace mucho tiempo, vi que envió también algo, pero ya no de retórica, sino ya de teoría lo envió el Jorge, y sí, por esa parte no hay problema. Denme un segundo, no sé qué estoy haciendo, no sé dónde está mi página, dónde están ustedes. Ya la encontré. Pues nada, les decía eso, me gustó mucho este meme del profe quejándose, no lo están viendo porque no pueden verlo, porque no pude ponerlo, el profe quejándose. Y quería comenzar con un poquito de amor. Estoy algo no molesto, pero sí como que no me gusta mucho la idea de tener tan poco tiempo para pasar notas, porque se me hace un poco, no voy a decir injusto, pero se me hace injusto. Porque bueno, solamente tengo un fin de semana. Entonces, este meme me recuerda mucho a mí, el profe quejándose que tiene mucho que revisar y no tiene tiempo, el profe dejando tareas hasta para darle a mis hijos. Ese soy yo. Nada, después de ese chiste, podemos ya pasar a lo de hoy. Dicho esto, sí vamos a tener clases de teoría, pero estoy considerando seriamente si ese texto de reflexión sobre el paro se los dejo o no se los dejo para los que están aquí que también van a teoría. Posiblemente sí lo voy a dejar, pero más como optativo, ¿no? Felicidad para ustedes
que quizás no quieren hacer gran cosa. La exposición sigue en pie, tendremos que hacer el ensayo también, no me acuerdo qué fecha les había dicho, pero tendrá que ser para pronto, posiblemente para el próximo jueves o viernes. Y pues nada, ¿comentarios? ¿Ninguno? Bueno, esa es la situación. Entonces hoy terminamos con argumentación. Cualquier duda que tengan de argumentación a partir de hoy hasta lo que resta, pues me pueden preguntar, lo que resta de sus vidas. Me pueden preguntar, insisto en que creo que un semestre es muy poco de argumentación, mucho más en este semestre en que nos redujeron el tiempo porque tenemos 10 minutos menos y mucho más en este semestre donde por razones que yo comparto hubo un paro y al final terminamos perdiendo 2 semanas y quedaron temas así como en el tintero. Yo lo que espero, y por eso sí quiero dar la clase de teoría, es que como este tema es un tema del diario vivir y generalmente estamos argumentando, con el paso del tiempo ustedes vayan desarrollando un poco más sus habilidades argumentativas, aunque no tengan claro algunos conceptos. A veces no es necesario saber qué es una falacia o qué es tal cosa como para no saber qué cosas están bien o mal. Si me queda tiempo, trataré al final de mencionar algunos puntillos de algunas falacias, por lo menos para mencionarlo, o sea, como las cosas más populares que se suelen hacer. Dime, Pedro. Profe, el parcial de esta clase es el ensayo que está diciendo, ¿sí? Exacto. Es el ensayo. Es libre, el ensayo es libre. Me parece que dije que tenía que ver con comunicación, que tenían que relacionarlo de alguna manera con la comunicación o algo por el estilo. ¿Estoy en lo correcto? O sea, como opinar sobre medios o algo por el estilo. Me parece que dije eso. Que no recuerdo, profe, eso, lo del tema, eso es lo que no recuerdo. Tengo que revisarlo. ¿Quién me corrige? Si dije eso o no lo dije. Si no estoy mal, usted dijo que la exposición se debía realizar sobre el libro, sobre un capítulo de un libro. No, pero eso es en teoría. Estoy hablando acá del ensayo que hay que hacer para entregar y cerrar argumentación. De eso es lo que me está hablando Pedro Luis. Era un análisis de los medios en el paro, ¿no era así? Pero eso es teoría, ¿no? Miércoles, ya está. No me confundan. Y ese es el texto, profe, el texto que usted puso en teoría. Yo todavía no les he dicho de qué es el ensayo de argumentación. Bueno, se lo dejaré en proyecto ahí, la verdad. Eso, exacto. O sea, nos dijo que era un ensayo, pero no, o sea, no recuerdo que nos ha dicho el tema en sí. Yo pensaría que sí lo dije y que dije que el tema no era libre y que el tema se relacionaba con política o con medios o algo por el estilo. De todas maneras, déjenme confirmar lo que haya dicho en la clase anterior y pues se los pongo en proyecto ahí y les hago saber a través de Laura. Denme un segundo. Vamos a poner las cosas, los puntos sobre las sillas, ¿no? 10 minutos, ¿esto qué es? 10 minutos, use 5 para el proyecto, para todo el mundo de las ideas, esto no tiene nada que ver con ustedes. Vamos a poner los puntos sobre las sillas para los que están aquí. Esto no es teoría, pero vamos a poner los puntos sobre las sillas. Teoría, el parcial es una exposición. Parcial no, final. Eso de parcial solamente son los 2 primeros cortes. Final es una expo, obligatoria. Que ya me mandaron los grupos por WhatsApp. Y además, era obligatorio una reflexión sobre el papel de los medios en el paro. Esa era una reflexión. Eso era obligatorio para los que lo hayan hecho o algo así, o los que quieran utilizarlo. Vamos a dejarlo como opcional para no quitarles la opción de todas maneras, porque de pronto algunos querían subir con eso, o no sé, el que no la haga no hay problema, el que la haga pues le sube unos puntitos, ¿no? Vamos a dejarlo así. Esto es de teoría, lo estoy mencionando ahora porque estamos de pronto un poco confundidos. En retórica, es un ensayo que desde lo que yo recuerdo les dije que tenía que ver con comunicación porque es lo que me interesa, como quisieran algo relacionado con la comunicación. Quizá no lo hice, quizá quedó solo en mi cabeza, déjenme revisar en la clase para ver concretamente qué les dije en mis anotaciones, en la clase y en mis anotaciones. Pero de todas maneras ya vaya empezando que el tema tiene que relacionarse con comunicación, hablar de cine, hablar de pues, criticar el cine, o hablar de cine, o hablar de televisión nacional, o hablar de la prensa. E incluso algunos podrían, que estaban pensando de pronto hacer esto por acá, la reflexión sobre el papel de los medios, pueden volcar ese tema en el ensayo, eso es su decisión, sobre eso no hay ningún problema. Pero déjenme revisar de todas maneras y se los pongo en proyecto E a más tardar mañana, porque vamos a tener solo muy poco tiempo. La expo es para el 2 de julio,
Y este texto opcional vamos a ponerle como fecha límite 2 de julio. Si alguien quiere hacerlo antes, bienvenido. ¿Sí? Y el ensayo, el problema es que al recortarme el tiempo de la universidad me recortó el tiempo de todo. Pero vamos a poner el ensayo para la próxima semana. Lo siento, realmente no es mi intención perjudicarlo de esta manera, pero yo no tengo otra opción. ¿Sí? Para mí, desde mi punto de vista, hagan la exposición y hagan el ensayo y ya, se acabó. ¿Dudas? Ninguna, profe, firmeza. ¿Cómo van con sus finales? ¿Ya está muy dramático? ¿Les va a ser muy fea la próxima semana o está bonita, está tierna? Más o menos. Eso significa que está bien. Creo que no deberíamos de confiar, ¿no? No está controlado. Bueno, en la última clase estuvimos hablando del ensayo. Yo estuve hablando de que el ensayo era un texto argumentativo, ¿no? Que no era muy diferente. El ensayo es un texto argumentativo. Yo preocupándome porque tenía mucho trabajo y me dicen que no tienen trabajo. El ensayo es un texto argumentativo que, digamos, es un poco más grande que un argumento común. Tiene una opinión general, muy general, que le llamamos tesis, pero que no podemos confundirla con la tesis con la que uno se gradúa. Este es un sinónimo de la palabra tesis, ¿no? Si tesis con la que uno se gradúa, y esto es una tesis que es una opinión general de un ensayo, ¿no? Es una opinión general de un ensayo, una opinión que vamos a defender en un ensayo. El ensayo argumentativo suele tener algunas características importantes, y es que usa fuentes, aunque no es obligatorio, usa fuentes, que es sinónimo de bibliografía. No sé si me van siguiendo. Cuando digo bibliografía, me refiero a que uno se va y uno lee en otras partes cosas que algunas personas hayan dicho y las cita dentro de su texto, en este caso utilizando APA. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a utilizar APA? Y esa aclaración la voy a hacer ahora enseguida. Simplemente van a utilizar paréntesis, apellido, año. Eso no es APA. APA puede tener página, puede tener otras cosas dependiendo de la temática, pero van a utilizar apellido, año. Si el texto es de 2, los apellidos, por ejemplo, Suevis y Guzmán. Y el año, 2020, para que sepan, ¿no? Porque quiero que lean algunas cosas. Hay mucha gente que le gusta citar a otras personas y eso se me hace súper bueno, pero ya es hora de comenzar a utilizar las fuentes, ¿no? Y hacen una bibliografía. No me voy a poner molestoso con la bibliografía. Con que me pongan el libro, me pongan el año y me pongan el autor, yo soy feliz, ¿sí? Cuando lleguemos a cuarto, cuando lleguen a cuarto ustedes, yo no sé si yo les dé esa materia, ahí en anteproyecto se hablará sobre APA. Eso debería hablarse en primer semestre, pero por alguna razón no hay ninguna materia en primer semestre que entiendo que lo toque. Cierto, ustedes no ven APA en primer semestre. Bueno, de entrada, ¿saben qué es APA? Las normas APA, profe. Exacto, ¿qué son las normas APA? ¿Saben? Para decirles por lo menos someramente qué es. Bueno, las Diga, normas diga. APA son las que encuadran un texto con 10 y 20 o algo así, profe. No me equivoco. Hasta encuadran un texto, te iba entendiendo. Cuando me dices 10 y 20, no sé qué es eso. ¿Esa es la hora en la que se acaba la clase o qué? No, mentiras. Las normas APA son como un conjunto de normas, en efecto. Como nos decía Giovanni, APA es un conjunto de normas que nos dicen cómo organizar el texto. Nosotros hasta ahora tenemos la libertad de, bueno, el que quiera hacerlo en Times New Roman, lo hace en Times New Roman, el que quiera hacerlo en Calibri, lo hace en Calibri, el que quiera hacerlo en Arial, lo hace en Arial. Hay gente que me ha enviado textos escritos con una letra gigante, hay otros que lo hacen con la letra chiquita, otros lo hacen a doble espacio, espacio y medio. APA nos dice cómo debería ser. Hay varios estilos, APA es uno, APA es un manual de estilo. Para que vayan recordando ese nombrecito que les va a torturar la vida, en algún momento dado de la carrera se les va a torturar. Buenas noches. Es un manual de estilo. Buenas noches. Profe, las normas APA creo que siguen escribir con Times Roman número 12, ¿no? Así es, así es.
Entonces, APA es un manual de estilo que nos dice cómo vamos a redactar nosotros, y con Times New Roman, con Arial, con todo lo demás, y todo ese tipo de cosas. Aquí, por ejemplo, creo que yo lo tengo abierto, el manual. ¿Esto es guía de APA? Sí, aquí está. Es un librito y miren, nos va diciendo, esto para que nada, esto no tiene nada que ver con su clase, esto para que sepan porque estoy hablando de una palabra que no conocen. Aquí dice, como por ejemplo, mire, dice el margen que tiene que ser 1 pulgada, o sea que son 2 centímetros más o menos de espacio, la letra está en Times New Roman 12, como dice nuestro amigo Giovanni, nos dice el título solo puede tener 12 palabras, son como un conjunto de reglas, son como un conjunto de reglas. Y APA también nos dice cómo metemos nosotros la bibliografía, o sea, si citamos a algún autor, APA no solamente nos dice eso, sino también cómo metemos el autor. Por ejemplo, hay gente que cuando no sabe puede poner el apellido, pone Guzmán, dice que, y bla, 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 y ya. O, por ejemplo, ponen Guzmán y luego ponen un punto. APA es clara y dice, no, así no se hace poniendo el apellido y el año. A veces la página, pero como nosotros no estamos en esa clase, ni me voy a poner a explicar de cuándo se coloca la página y cuándo no. Eso tiene que ver con cita directa y cita indirecta y el tipo de cita, si es parentética o si no es parentética. No nos vamos a meter en eso. Con que a mí me coloquen el apellido, coma, año, yo voy a ser feliz. ¿Sí? Porque yo espero que ustedes busquen informacióncita en otras partes y la metan. ¿Me van siguiendo? Entonces, comenzando la clase y haciendo este pequeño paréntesis con APA, APA es un texto, un manual de psicología, pero que se utiliza en todas las ciencias sociales, porque no tengo idea, donde nos dicen cómo debemos nosotros organizar el texto. Por eso es que uno a veces ve que las revistas están todas como uniformadas, o que algunos trabajos siempre siguen como el mismo uniforme, y uno dice, pero ¿quién les dijo cuál era ese uniforme? Eso es un manual de estilo, eso es APA. Y también nos dice cómo armamos la bibliografía, qué ponemos primero, si primero ponemos el nombre, el apellido, el libro, ese tipo de cosas. Eso no lo vamos a discutir aquí. Ojalá y algún día les dieran un taller de APA chévere y divertido. Profe, pero nada más es el año y el apellido. Dime. profe, disculpe que lo moleste. La Universidad de Bellas Artes no tiene un manual de estilo. Me imagino que lo tiene que tener porque casi todas las universidades tienen uno. No, fíjate que no necesariamente. El Colegio de México no tiene manual de estilo y es una institución súper top. Utiliza APA. Bellas Artes lo que tiene es algunas indicaciones, como por ejemplo la tesis de Bellas Artes es Arial, es a espacio y medio, como algunas indicaciones menores, y dicen, hagan estas cosas así y el resto lo hacen con APA. No tiene un manual de estilo propio. Eso no. Y algunas no, muchas no lo tienen. Algunas lo tienen, otras no. Las revistas siempre tienen, pero Bellas Artes no tiene manual de estilo. Bien. Dejando de lado APA, cuando uno, vamos a poner esto para abajo, en un texto argumentativo es un argumento un poco más grande que tiene una opinión muy general, tesis, y que se construye con base en argumentos. Se construye, ahora vamos a ver un ejemplo de pronto breve, se construye con base en argumentos. Eso ya lo vimos la vez pasada, ¿no? Tenemos generalmente, la estructura es la siguiente. Una introducción, una tesis, argumento 1, argumento 2, argumento 3. Cada argumento, la vez pasada hicimos como una especie de mapita, se compone de una opinión y una fundamentación. Ya nosotros sabemos que es una fundamentación. Podemos hablar de opinión o punto de vista. Lo mismo el segundo argumento. Lo mismo el tercer argumento y todo lo que ustedes quieran meter, porque realmente no es necesario que sea un solo argumento, perdón, 3 argumentos, pueden ser más. Yo considero que 3 es como lo mínimo, pero pueden ser más. Y luego una conclusión. ¿Sí?
Hay ensayos que son de una página, pero son muy ricos. Hay ensayos que son libros completos. Muchos textos de filosofía, de lingüística, son ensayos completos en los que los autores están vendiendo una idea que ellos consideran, no sé, un tipo de pensamiento, un tipo de idea, y todo lo que hacen durante el trabajo es argumentar el porqué de eso. En ese caso, el argumento no es un párrafo, a veces son capítulos completos. Por ejemplo, en epistemología hay un libro que se llama La Revolución Científica o algo así. No me acuerdo el nombre del libro de Thomas Kuhn. Vamos a ver si por aquí tiene que estar. Vamos a buscar aquí Revolución. La estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn. Este libro, por ejemplo, todo el libro es un ensayo, son 235, no mentira, son menos, pero todo el libro es un ensayo. El tipo hace su introducción en alguna página que tengo que encontrar. No se preocupen por esto, solamente estoy como dando indicaciones generales. Hace su introducción, habla del papel de la historia en la ciencia, hay un punto por aquí donde él plantea lo que va a defender, que lo que va a decir es que las ciencias sociales o los estudios de las ciencias sociales se dividen en 3 grupos, y todo el libro, cada capítulo, lo que va a hacer es, cada capítulo es como un argumento, en el que él va argumentando su opinión sobre por qué decir que las ciencias sociales se dividen en tantos y tantos grupos, ¿sí? Pero esto es un ensayo gigante, así como hay ensayos así, hay ensayos como este de aquí, que vamos a leer hoy, que tiene una página, 2 páginas. Ay, nada más tiene 2 páginas. En efecto, solamente tiene 2 páginas, ¿sí? Profe, no tiene un orden como tal. O sea, yo puedo hacer la introducción, luego una reflexión, defender. El orden, bueno, vamos a ser partidarios de algo. Esa es una pregunta compleja. El orden es el que estoy presentando yo aquí. Introducción, tesis, que es como quien dice la opinión general. Y luego los argumentos, ¿no? Y luego los argumentos. Pero realmente esto puede variar. Esta tesis de aquí siempre tiene que estar de primero la introducción, segundo los argumentos, tercera y de último la conclusión. Siempre. Pero la opinión la podemos poner en diferentes lugares. ¿Sí? La podemos poner ahí. En algunos casos se puede poner al final. Y todo lo demás. Sin embargo, con excepción de las personas que consideren que son muy buenas argumentando, lo recomendable es arrancar con ella, porque a veces nos puede traicionar el caminado. Es decir, lo importante es decir esa opinión que vamos a defender al principio, porque si apenas estamos aprendiendo, que no vaya a ser que no sepamos después ubicarla o que se nos olvide ponerla. Esa es la recomendación. Cuando ya uno tiene cierta experiencia, si uno tuviera por lo menos 2 semestres de argumentación, ya uno puede comenzar a jugar y ponerlo al final. Voy a ponerles un ejemplo. Alguna vez leí un texto sobre, hace muchos años, que hablaba sobre la guerra en Colombia. Y decía que las FARC, eso fue en el año 2000 exactamente, estaba en pleno proceso, el proceso de paz de Pastrana. Las FARC no quieren la paz y eso es porque no les conviene. Voy a hacer una pregunta antes de seguir, a ver quién me responde. Le pongo un 5 y no hace el ensayo a quien me responda esto que voy a preguntar. ¿Este tipo de tesis o este tipo de opinión es compleja o simple? Compleja, ¿Por qué? porque primero hablas de que las FARC no quieren la paz, esa es una opinión. Ajá. Y la otra parte de que no les conviene, o sea, porque no les conviene, tienes que explicar esa otra ¿Por qué opinión. no les conviene? Muy bien, en efecto. Entonces, Sí. entonces me acuerdo de cuando hice este ensayo, cuando leí este ensayo, se hizo la introducción y entonces se comenzaron a hablar, luego siguió, espero que me vayan siguiendo, espero que si alguien se pierde en algún momento dado me dice, esta es la última clase, me interesa que todo quede lo más claro posible. Luego siguió hablando, se hizo la introducción, bueno, Colombia es un país
que ha sufrido de violencia durante los últimos 40 años, era 2000, perdón, era el año 2000, y el país ha tenido diferentes grupos, dentro de esto es la FARC, se explicó un poquito del tema, y luego se comenzó a mencionar los hechos de la FARC. Hecho 1, hecho 2, hecho 3. Por ejemplo, se decía, las FARC siguen atacando sin razón. Entonces se mencionaban algunos atentados de las FARC. Luego, las FARC no van, bueno, las FARC no, en este caso fue el Mono Jojoy, Timochenko, Tiro Fijo. ¿Cómo se llama? ¿Quién fue el que no fue, que dejó plantado a Pastrana? El líder de la FARC, el líder histórico. Fue Tiro Fijo. ¿Cuál es el nombre de Tiro Fijo? Manuel Marulanda Vélez. Manuel Marulanda. Marulanda no quiso. Eso es una opinión, porque realmente uno no puede decir si quiso o si no quiso. No quiso verse con Pastrana. Entonces se decía, no tienen un compromiso. La opinión es, no tienen compromiso. No tienen compromiso. Y la tercera, la verdad ya no me acuerdo qué era. Vamos a suponer que en la tercera también habían otras cosas, ¿no? Entonces fíjense, está esto, primero decir que las FARC siguen atacando sin razón, que no tienen compromisos con los diálogos. Y creo que la tercera tiene que ver con la droga, la verdad, ya no, hasta estas horas de mi vida ya no me acuerdo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si uno lo mira bien, esto podría ser un argumento. Este también, y este de acá, aunque no me acuerdo quién sea, también. Luego aquí apareció la opinión, la tesis, la opinión principal, la tesis. Apareció aquí. Y luego de eso, seguían otro conjunto de cosas en el que se decía que no les convenía porque era un negocio, controlaban el país, y porque la tercera no me acuerdo. Si uno lo ve bien, ¿me van siguiendo? Ya esos son los puntos de vista, Más las o menos. opiniones. Más o menos. Ya te muestro qué es lo que quiero explicarles. Pero sí, esas serían opiniones. Entonces, vamos a decir que decían, no, vamos a poner 3 cosas. Vamos a poner 2 nada más. Vamos a decir que decía, introducción, luego se decía, las FARC siguen atacando sin razón. 2, no tienen compromiso con los diálogos. Ya. Eso, luego la opinión, la guerra en Colombia, las FARC no quieren la paz, y eso es porque no les conviene, esta sería la tesis. ¿Qué pasa? Que como nos dijo nuestro amigo Fernando, esta tesis tiene 2 partes, esta opinión tiene 2 partes. Cuando la persona que hizo este texto lo hizo, lo primero que hizo fue el argumento 1. ¿Sí? El segundo fue el argumento 2. Ahí dice hecho, pero realmente eran argumentos porque había una opinión y un conjunto de hechos. Luego dice la opinión, luego viene el argumento 3 y el argumento 4. Sé que están perdidos, ahora explico a dónde quiero llegar. ¿Se dan cuenta? Nuestro amigo Fernando nos decía que esta opinión tiene 2 partes. La primera, las FARC no quieren la paz, hay que demostrar que las FARC no quieren la paz. Y la segunda, y eso es porque no les conviene. Si uno mira bien, ajá, ya se subrayó, ¿no se subrayó? Sí, ya. No se subrayó, fuck. Perdón, debo evitar las groserías. Si uno lo mira bien, estos 2 primeros cosas que dicen acá, que acá dicen hechos, pero que realmente se basan en hechos, pero hay opiniones ahí, están justificando la primera parte. Yo digo, las FARC no quieren la paz. Entonces comienzo a argumentar, bueno, porque siguen atacando sin razón, y comienzo a poner ejemplos de sus ataques. Y también porque no tienen un compromiso, y entonces me pongo a decir, claro, porque Manuel Marulanda Vélez dejó metido
en esa escena histórica y bella en la que Pastrana se quedó metido por allá en el Caguán, ¿no? Yo digo eso. Y yo digo, claro, pero que es que van a querer la paz si no les conviene. ¿No ves que tienen el negocio de la droga y además de eso pueden seguir haciendo lo que quieran y controlan el país? En este ensayo que se hizo en ese momento dado, la tesis, porque esta es la tesis, que tiene dos partes, ¿dónde quedó ubicada? ¿Al inicio, al final o en el centro? Repite nuevamente, por favor. En este ensayo, imaginemos que esto es un párrafo, esto es un párrafo, esto es un párrafo, esto es un párrafo. En este ensayo, la tesis, ¿dónde quedó ubicada? ¿Al principio, al final o en el centro? En el centro. En el centro. En el centro. Entonces, respondiéndole a la pregunta a quien me preguntó primero que dónde iba, que cuál era el orden, yo digo, miren, considero que la tesis siempre debe ir al principio, o sea, después de la introducción. Esto lo vamos a llamar principio. Antes de la conclusión es final. Después de la introducción es principio y aquí en la mitad es centro, ¿no? Eso es lo que normalmente se debe hacer, pero no siempre. Y les estoy poniendo un ejemplo, antes de meternos de cabeza en el tema, les estoy poniendo un ejemplo de un ensayo hecho alguna vez en el que la tesis se puso en la mitad. Y como era una tesis compuesta, entonces la primera parte de la tesis sustentaba la primera parte y la segunda sustentaba la segunda parte, ¿sí? Uno la puede ubicar donde sea, siempre que el texto sea coherente, no sea repetitivo, esté bien hecho. Pero como nosotros estamos comenzando, mi recomendación es siempre colocarla al principio. Hacemos una introducción, explicamos el tema y luego damos nuestra opinión. Por ejemplo, qué sé yo, en Colombia hay un exceso de obesidad, hay muchas personas obesas porque hay consumo de azúcar y encontramos azúcares en todas partes. Además, los niños tienen la posibilidad de comprar azúcar cada que quieren, nada más, yendo a la tienda. Por eso, mi opinión, es decir, mi tesis, es que se debe prohibir o se debe reglamentar una ley en la que el consumo de azúcar esté regulado, no sé, que tenga impuestos, una cosa así. Y luego comienzo a dar mis razones mucho más complejas. No quiero, y eso quiero que quede muy claro, hacer un ensayo no es hacer un simple argumento. Es tener una opinión general y luego argumentos que se componen de una opinión y de una fundamentación y unos hechos. ¿Me van siguiendo? Sí, claro. O sea, No no es escribir solamente la opinión, sino como basarla bien y cosas. Exacto. Es que hasta ahora mucha gente hace argumentos, y no se los voy a criticar porque estábamos en ese proceso, en el que dicen, por ejemplo, a mí me parece que no se debe enseñar educación sexual a los niños. Bien, chévere, es una buena tesis. Y comienzan a argumentarme y me dicen, ay, porque es que los niños no están en edad de aprender ese tipo de cosas porque apenas están creciendo. Además, algunas personas pueden utilizar ese contenido para manipularlos y en vez de enseñarlos, guiarlos por un mal camino. Y ya, ahí lo dejaron. Eso está chévere, pero no es un ensayo. Antes de seguir con la presentación del tecnológico, vamos a utilizar ese ejemplo. Yo digo, no me parece correcto que se les enseñe educación sexual a los niños de preescolar. ¿Por qué? Bueno, porque no están en edad de conocer esos temas complejos. Suponiendo uno que los niños no están en edad de eso, cuando muchos niños son más tremendos que uno. Juan Manuel, que es un amiguito que tengo que tiene 3 años, hace poco me dijo que Maite, mi sobrina de 5 años, era la novia de él y la estaba besando. Pero bueno, esas son otras historias, ¿no? Niños al fin y al cabo. Y la segunda razón que voy a dar es que porque profesores malintencionados, eso sí me parece bien importante, ¿no? Eso creo que fue un argumento que utilizó Fernando alguna vez. Malintencionados pueden usar esa educación sexual para manipular a los niños. Ese argumento no está mal, está muy bien. O sea, va bien, tiene una opinión y tiene unas razones. Pero no podemos decir que esto es un ensayo.
¿Cuándo podemos convertir esto en un ensayo? Hay mucha gente que ha hecho argumentos así y les ha quedado bien y todo lo demás, algunos más grandecitos. ¿Cuándo lo convertimos en un ensayo? Cuando ampliamos cada una de esas razones, las vamos a ampliar. ¿Cómo las vamos a ampliar? Bueno, vamos a comenzar a buscar información que muestre hechos que nos ayuden a sustentar cada punto, ¿sí? Algo que me ayude a sustentar eso, algo que me ayude a sustentar esto. Si yo voy a decir que hay profesores malintencionados que pueden usar esa educación sexual para manipular a los niños, debería yo buscar ejemplos, estadísticas, o hablar sobre los valores que debe tener un profesor para enseñar esa materia, ponerlo por ejemplo, decir cuáles deben ser sus características, qué cosas evitar, o sea, ampliar esos temas. En ese momento es que eso lo convertimos en un ensayo. Y eso, nada más tendría 2 argumentitos, pero eso se puede. Siguiendo por la línea de Fernando, me acuerdo una vez en la que pedí creo que para un parcial, dije, tienen que presentar un argumento con 3 razones. Y Fernando me dijo, anda, yo presenté como un argumento que tenía una opinión y una razón. Pero esa razón estaba como muy explicada. O sea, lo que Fernando hizo fue no colocar 3 razones, sino que cogió una razón y la explicó, la desarrolló. Eso puede verse como un inicio de un ensayo, como apenas el inicio, como si apenas fuera la tesis y el argumento 1. Pero nosotros tendríamos que ampliarlo para hacerlo un poco más largo. Si ustedes me van siguiendo. Sí, profe, ahora sí. Sí. Bien, vamos a mirar este texto y vamos a tratar de leerlo un poco rápido. No sé quién me puede ayudar. Este texto tiene... Perdón. Este texto tiene su introducción, tiene su tesis y tiene sus argumentos. Generalmente la tesis se coloca dentro de la introducción, es decir, uno comienza a explicar el tema y al final uno coloca la tesis que uno tiene, que es la opinión que uno va a defender. Si se ve bien, yo sé que tiene un tono feo de fondo, pero la verdad esto es un texto escaneado y quise buscar algo muy básico. ¿Sí lo logran ver bien? Sé que los que están en celular deben tener problemas, por lo menos los que están en computadora. ¿Sí? Bueno, vamos a ver si le podemos agregar un poquitico más que se vea un poquito más grande. Es más, vamos a ampliarlo completamente. Si me ayudas, computadora. No me vas a ayudar. No me vas a hacer. Oh, bueno, gracias, te agradezco mucho. Vamos a comenzar. ¿Quién me hace el favor y comienza a leer? Esto que vamos a leer aquí es la introducción. Y el tema del trabajo es las cirugías plásticas. ¿Quién me puede ayudar comenzando a leer? Luis Carlos, ¿estás por ahí? ¿Puedes leer? Sí, ya voy, pues. De acuerdo con los llanos, en 2011 la delgadez, la tonificación corporal y los rasgos faciales marcados se han convertido en patrones de belleza y feminidad perfecta e ideal que toda mujer debe alcanzar. Por lo tanto, las cirugías estéticas han terminado siendo un recurso óptimo, de ahí su auge y crecimiento. La revista BBC Mundo en 2015 revela que muestra de esto son los incrementos de intervenciones quirúrgicas como la rinoplastia y procedimientos de reparación de párpados asociados al papel que las selfies han protagonizado en las redes sociales. Además, García en 2010 expone que las diversas prácticas estéticas vinculadas a premios otorgados por shows televisivos internacionales y redes sociales son de otra evidencia de ello. Estos son claras muestras de que los espejismos de felicidad que la sociedad ha generado en torno a la apariencia física y las cirugías estéticas sin tener en cuenta las repercusiones generadas en la salud mental. Hasta ahí, en la salud mental, hasta ahí. La salud mental. Esto es un ensayo que va a hablar de cirugías. Hasta ahora nosotros todavía no tenemos claro qué nos va a decir. La persona que lo escribió, utilizando varias fuentes, yo no espero que utilicen tantas fuentes, pero que sí puedan mencionar varias personitas. Esta persona utiliza 3 fuentes en un mismo párrafo, más las que están abajo. La persona lo que está es contándonos cómo se viven las cirugías plásticas en la actualidad, y contándonos que es sinónimo de belleza y feminidad. De hecho, nos están hablando de cirugía plástica en mujeres, pero no nos está dando todavía la opinión, apenas nos está contando la situación del mundo. Está haciendo la introducción.
¿Qué hacemos en la introducción de un ensayo argumentativo? Contamos un poco del tema y su importancia dentro de la actualidad. A veces, dependiendo de qué tanto sabemos del tema, hacemos una introducción chiquita, porque de pronto no hay mucho que podamos decir, o a veces hacemos introducciones muy largas cuando de pronto el tema necesita mucha explicación, ¿sí? Por ejemplo, un tema en contra de Duque, un trabajo sobre Duque, a favor o en contra, arrancaría diciendo: Duque es el actual presidente de los Estados de Colombia y recibió el país luego de Juan Manuel Santos, luego de un proceso de paz, y ha tenido diferentes políticas, nos explican un poco Cacho Duque, y luego sí se va a decir: me parece bien su gestión, me parece mala su gestión, me parece que Duque ha hecho lo mejor que ha podido, me parece que lo ha hecho muy mal, pero primero nos ubican. Dicho esto, aquí hay una especie de ubicación, nos ubican un poco con el tema de que están hablando del auge de las cirugías y de dónde proviene ese auge, que es consecuencia, bueno, del avance del mundo en telecomunicaciones, de redes. Y ya aquí en esta última opinión, vamos a utilizar su rayadito, y aquí, por ejemplo, en esta última opinión, ya comienzan, tengo un pésimo pulso por si se están dando cuenta, y aquí comienzan de pronto como a meternos un poco de la opinión. Mira, ya nos dicen espejismos de felicidad, la sociedad va generando una apariencia física y que no tienen en cuenta las repercusiones, pero aquí la persona aún no nos está dando su opinión, pero ya se está metiendo como que ya uno comienza a olerse que el tema es que no le gusta. Eso, amigo Luis Carlos. Sí. ¿Termina el párrafo? Por lo tanto, las cirugías plásticas solo se deberían usar para casos extremos y no por vanidad. Cuando nos damos cuenta que la persona va a rajar de las cirugías plásticas, es en la última oración. Cosas bonitas, por lo tanto. Utiliza el conector, por lo tanto, por cierto, por ahí hay una clase de conectores que di el año pasado, deberían verla si alguien quiere saber de conectores. Cosas bonitas, se utiliza por lo tanto como para poder aterrizar el tema, ¿no? Va como dándonos pequeños indicios, nos los dio acá en estas partes que vimos que señalé, y luego aquí por lo tanto ya es como para resaltarnos lo que nos va a decir, y luego ya nos da su opinión, que es las cirugías plásticas. Bueno, no puedo subrayar porque como esto está escaneado, pero las cirugías plásticas solo se deberían usar para casos extremos y no por vanidad. ¿Eso es una opinión? Claro que lo es, ni siquiera lo voy a preguntar. Esa es una opinión, ¿sí? Esa es una opinión que está puesta aquí. Y bueno, definitivamente no puedo subrayar porque esto no es un texto escaneado. Ah, no, sí puedo. Esa es una opinión. Esa es una opinión y de eso va a tratar el texto, ¿no? De cómo las cirugías plásticas no deberían ser usadas para casos extremos. ¿Quién me dice qué tipo de opinión es esa? ¿Qué tipo de tesis es esa? Las cirugías plásticas solo se deberían usar para casos extremos. ¿Qué sugiere? Muy bien, es una tesis que sugiere, ¿no? Es una tesis que sugiere. En parte propone un poquito porque dice solo para casos extremos, pero en general es de las que sugiere. Uno no debe o uno debe hacer que está sugiriendo. Muy bien, señor Fernando. El señor Fernando, aunque el señor Luis Carlos leyó muy bien. Es un 5, ¿no? ¿Cómo? Sí, dígame. Se me fue un poquito. Se me está yendo la señal. Se me está yendo la señal. Repíteme. Todo bien. Ah, ok. Ya volvió la señal. A partir de aquí ya comienzan a sustentar, y fíjense que como para generar un orden, este ensayo es muy bonito porque es muy básico, o sea, es como el ejemplo típico que uno utilizaría. Uno comienza entonces a enumerar en primer lugar esto, en primer lugar lo otro, en segundo lugar lo otro, y comienzan a enumerar. Lo primero que van a hacer es decirnos, en primer lugar, ¿por qué no se deberían practicar? ¿Qué tienen de malo? ¿Por qué no se deberían usar? ¿Por qué no deben ser por vanidad? No sé si el señor Fernando puede continuar o si queremos que siga el señor Luis Carlos. El señor Luis Carlos, por cierto, lee muy bien. Entonces, esta primera parte que tenemos aquí antes de comenzar, ¿qué es? Es la introducción, que es un parrafito, con la tesis al final. La tesis es una opinión, una oración, larga o corta. No es un párrafo, no es una Biblia, es una oración. Lo siento si decir eso ofende a alguien. Seguimos. ¿Quién sigue, señor Fernando? Voy.
En primer lugar, las cirugías plásticas han llevado a la sexualización de la imagen femenina al punto de convertirse en uno de los puntos clave del marketing, aquel que incluso ha llegado a crear el prototipo de feminidad perfecta. El prototipo, muy bien, déjalo hasta ahí. Entonces, vamos a comenzar a desarmar esta vaina, porque hay que, perdón, este ensayo, vamos a comenzar a desarmarlo. ¿Qué hago en la introducción? ¿Quién me recuerda qué hago en la introducción? En la intro, hablo del auge, bueno, yo digo hablo, pero no lo hice yo, del auge de las cirugías. En la tesis, digo que solo deben hacerse en casos extremos y no por vanidad. Primer argumento, que de hecho arranco diciendo de una forma muy bonita en primer lugar. Primer argumento. ¿Qué nos leyó el señor Fernando? En primer lugar, las cirugías plásticas han llevado a la sexualización de la imagen femenina al punto de convertirse en uno de los puntos claves. Oye, dice 2 veces punto. Puntos claves, aquel que incluso ha llegado a crear el prototipo de feminidad perfecta. Es decir, ¿por qué no deberían hacerse? Bueno, porque sexualizan la imagen femenina. Esa es la opinión de ese primer argumento. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Jovencitos. Sí, profe, aquí estamos. Bien. Si nos damos cuenta, va súper fácil y aquí comienza a hablar. Entonces, nos dicen primero la opinión y luego nos van a fundamentar. ¿Cómo nos van a fundamentar? Van a volver a utilizar citas, el tipo va a explicar qué consiste eso, de la sexualización, por qué sexualizan. De hecho, yo voy a ser muy honesto. Hasta antes de leer esto, yo nunca consideré, bueno, sí lo había considerado, pero pensé que para cirugías de aumento de glúteos y cosas así. Pero yo dije, bueno, realmente una cirugía de rinoplastia no es sexualización, pero realmente sí lo es. Eso lo pensé después de leer este ensayo para su clase. O quizá no lo había notado. Fernando, continúa. Lee del principio, por favor, de nuevo. En primer lugar, las cirugías plásticas han llevado a la sexualización de la imagen femenina al punto de convertirse en uno de los puntos clave del marketing, aquel que incluso ha llegado a crear el prototipo de feminidad perfecta. Ajá. Es este hecho el que ha dado un punto de partida a que los medios de comunicación, en particular las redes sociales, se conviertan en su principal difusor. Tal situación es evidente en las diversas propagandas que promocionan las cirugías estéticas como el camino ideal para la construcción de figuras con medidas perfectas, en las que se muestran imágenes y mensajes que asocian tal procedimiento al éxito, la felicidad e incluso la felicidad e incluso a la generación de beneficios lucrativos. García 2010. García 2010. ¿Qué nos indica esto por si acaso? Que estas ideas que está poniendo esta persona aquí, desde aquí para adelante, no son de él, sino que las leyó en un texto de un autor que se llama García 2010. Para que vean, cualquiera diría, no, pero es que ese man está escribiendo eso y yo no voy para escribir así de bonito. Pero es que él leyó un texto y se basó en ese texto y esa información que está diciendo él ahí está basada en García. Es decir, él no dio su opinión porque seguramente está de aquí. Seguramente todo esto es lo que él piensa, definitivamente, él o ella, yo realmente no sé quién escribió este texto. Esta es su opinión personal, privada, propia suya, hasta aquí. Y de acá, él lo que hizo fue leer para comenzar a aportarle a ese texto. Y dice, este hecho es el que ha dado punto de partida y comienza a hablar de cómo los medios utilizan a la imagen de la mujer para vender o algo así. ¿De dónde sacó él eso? De nuestro amigo o amiga García 2010. Sigue con Duque, Fernando. Duque, 2013, ratifica que dicha presión incita a que las mujeres crean que al no poseer y al no seguir los lineamientos impuestos por los medios de comunicación, hacen que sus cuerpos sean menos atractivos. Los ejemplos anteriormente mencionados hacen más que evidente la influencia que tienen los medios de comunicación sobre la autoestima de las mujeres. Ajá. ¿Qué hace él aquí? Disculpa, Alex. Dime. Bueno, esto, un paréntesis ahí.
La palabra autoestima, ¿es femenina o es masculina? ¿El autoestima o la autoestima? Sobre la autoestima. Es femenina. ¿Cómo tienes el autoestima tú? Alta, ok. Ah, No, pero fíjate que me hiciste dudar. Fíjate que me hiciste dudar por eso, porque en efecto yo lo leí y dije, debería ser sobre la autoestima. Es correcto. Es femenina, pero me imagino yo que en este caso es un error, porque como tú sabes, de hecho se habla de el autoestima. Tengo el autoestima baja. Lo que pasa es que para no generar cacofonía, por eso se cambia a la. Me imagino que eso tú lo sabes. No. Como cuando dices el agua. Agua femenina. Agua femenina o masculina. Agua femenino. Es femenina, sí. Pero en el español uno cambia el artículo de la agua a el agua para que no haya cacofonía. La cacofonía es que no suenen las dos palabras seguidas. Ok, entonces ahí hay un error en la transcripción. Sí, hay un error en la persona que lo redactó porque hay una cacofonía. Entonces, no debería ser la autoestima, sino el autoestima, aunque autoestima es femenino. Autoestima. Gracias, Alex. Listo. Bueno, entonces como vemos aquí, no nos vamos a detener mucho porque tampoco tenemos demasiado tiempo para estar hablando de esto. Aquí en el primer argumento, lo primero que nos hacen es explicar un poco con algunas fuentes la presión y cómo de alguna manera el marketing ha hecho la idea de que la mujer perfecta es una construida con base en cirugías o con base en ciertas características que se construyen con base en la cirugía. Esto nos está aportando a la idea de que las cirugías plásticas solo se deberían, de que no deberían hacerse por vanidad. O sea, la idea aquí es que las cirugías plásticas no deben hacerse por vanidad. Implícitamente nos están diciendo que las cirugías plásticas por vanidad son malas. Y aquí nos están diciendo por qué. ¿Sí? Nos están sugiriendo que la cirugía plástica sexualiza la imagen y la lleva a convertirse en un producto del mercado. En segundo lugar, se sigue con el mismo orden, así numérico. ¿Quién va a hacer el favor y lee esto? ¿Quién? No sé, Pedro Luis, de pronto. No, profe, si quiere ir. Bueno, hágale. El que me dijo, si quiere, profe, hágale. En segundo lugar. Bueno, dale. En segundo lugar, las mujeres se practican cirugías plásticas en respuesta a los diferentes comentarios que reciben a diario por parte de sus empleadores, círculos sociales e incluso familiares. Muestra de eso son los argumentos brindados por el doctor Joel Feldman, citado por Elliot 2011, quien es miembro del cuerpo médico del Hospital General de Massachusetts, al indicar que uno de los factores tras el incremento de las cirugías estéticas corresponde a los esquemas de pensamiento asociados a que tales procedimientos las ayudan a sentirse mejor consigo mismas y más aceptados en sus lugares de trabajo. Hasta ahí. Bueno, aquí hay un error aceptado, debería ser aceptadas, como tú lo leíste, estaba bien. Pero bueno, fíjense, aquí hay otro argumento, nos dice que las mujeres se practican cirugías plásticas por presión social. Y fíjense, aquí el doctor, que lo utilizan como una cosa que se llama etos de la fuente, eso lo mencionamos en alguna clase, nos dice que en efecto de las cosas que dicen o que le han dicho a él en todo su programa, es que ellas lo hacen para sentirse aceptadas. O sea, no lo hacen tanto por ellas, sino para que la gente las vea bien, ¿sí? Continúa, mi buen amigo. En lo correspondiente a las implicaciones familiares, estudios efectuados en torno a los comentarios negativos que reciben las mujeres con respecto a su imagen corporal indican que aproximadamente el 72% de las mujeres han tenido que presenciar este tipo de agresión por parte de sus familiares, de las cuales el 67% asegura que efectúan una cirugía estética, Gómez 2020. Tal situación deja al descubierto que en aquellos lugares en los que el amor propio debería ser cimentado,
llega a ser escenario de la agresión y la violencia psicológica. En efecto, ahí nos están diciendo, ese parrafito está bien bonito, creo que está mucho más claro que el anterior. Nos dicen las mujeres hacen cirugías estéticas porque las presiona la sociedad, las presiona la familia, las presiona su trabajo. El autor no tiene cómo hacerlo. ¿Y qué hace el man? El man se mete, busca, investiga, en el caso de ustedes en internet, para ver qué estudios hay sobre eso. Y con eso va construyendo su trabajo. Por eso utiliza tantas fuentes, por eso nos citan a Feldman, citado por Eliot, nos mencionan un trabajo, por eso por acá nos mencionan a Duque, a García, porque uno busca información para poder argumentar, ¿sí? ¿Quién termina? ¿Quién dijo yo? La persona que iba a seguir. Fíjense, ya tienen 3 razones. Va, la primera razón que la dijimos que fue por asuntos de feminidad. ¿Por dónde iba? Es por aquí. Primer argumento, sexualizan la imagen femenina y se centran en explicar todo eso con estudios. Segundo argumento, por presión social, porque las que se la hacen no es porque quieren, es por presión social. Y el tercer argumento, que es, por último, fíjense, han venido en primer lugar, en segundo lugar. Si fueran más de 3 argumentos, podrían ser en tercer lugar, en cuarto lugar, o primeramente, seguidamente, y acá ya, como esto es lo último, por último, ¿quién sigue? La situación se complejiza en la medida en que esta falsa felicidad adquirida por medio de las cirugías plásticas no logra sanar las heridas generadas. Ante estas ideas erradas que acuden realidades lamentables, que esconden realidades lamentables. Bien, exacto. O sea, por mucho que te hagas, lo otro que dicen es, por mucho que te hagas una cirugía por vanidad, tienes cosas en tu cabeza mentales que no se logran sanar. Y me hizo yo, sin haberlo leído, que lo que sí es a explicar eso y a dar razones de eso. Dime, ¿qué pregunta me ibas a hacer? El profe estaba hablando y el micrófono lo había bajado. Es que hasta el momento he visto el hecho de que son fuentes casi todas las cosas que ha dicho y no he visto como que su punto de vista así muy tangible. O sea, quería muy bien. Si es que eso se puede o qué. Claro, es que el punto de vista, si te das cuenta, revísenlo cuando lo tengan en la mano porque se lo voy a enviar. Siempre la primera oración no tiene fuentes. Ese es su punto de vista. Él da su opinión. De pronto no argumenta, hombre, posiblemente esto lo hizo algún estudiante. Esto es un texto sencillo. Bueno, no creo. O de pronto sí, pero realizado por un docente. Esto es un texto sencillo, así que seguramente es una persona que no sabe tanto del tema, no es un cirujano, tiene sus opiniones y para poder apoyarse en eso, busca en otras partes. Nosotros hacemos eso muchas veces. Yo les digo a ustedes, háblenme de política, la próxima clase seguramente ustedes se van a poner a buscar en Google, de pronto ustedes van a decir, la próxima clase me van a decir, ¿por qué ustedes son petristas o son duquistas o son uribistas o son tal? Y ustedes de pronto van a llegar aquí, yo les digo, ojo, investiguen, de pronto ustedes tienen una opinión, pero no saben tanto como para argumentarla, lo que es súper normal, y llegan acá y la argumentan un poco más. Los errores que a veces se dan en la argumentación es porque la gente cree que todo lo puede sacar de su cabeza, y eso no se puede. Uno puede tener opiniones, pero necesita investigar para poder fundamentar. Hay una canción de Arjona, yo fui fan de Arjona en una época, ya no, hace como 15 años no lo soy, que dice algo que a mí siempre me ha llamado la atención y que no sé si se lo digo a ustedes, pero siempre lo digo en clase de retórica. Dice, duele verte con un tipo al que le faltan las ideas y le sobran argumentos. Yo nunca entendí qué quiso decir Arjona con eso, porque a mí se me hace una cosa súper rara. De pronto creo saber qué dijo, pero es que yo no creo que eso sea tan malo. Hombre, está malo no estar con una persona que tiene opiniones propias, pero el problema con la sociedad actual es que hay gente a la que le sobran las ideas, pero no tienen manera de argumentar. Eso no es un problema de que la gente sea bruta, eso es un problema de que la gente no investiga, no lee. Si yo les pongo a ustedes a hablar de comunicación con 2 semestres, seguramente ustedes no necesitan irse a buscar a Google o cosas así, o si les pongo a hablar de teoría de la comunicación, no sé qué tanto hayan prestado atención, pero podrán sacar algunas cosas de lo que hemos visto en clase. Pero cuando uno no sabe de un tema, lo normal es que uno investigue. Entonces, como nos estaba diciendo, creo que era Joaquín, es Joaquín el que está hablando, ¿no?
Sí, profe. Bien, como nos está diciendo Joaquín, él dice, yo no veo su opinión, claro, porque es que es un pedacito lo que él dice de su opinión, es un pedacito lo que él dice de él, nada más es un pedacito, pero seguramente la persona que hace esto, hace eso, porque no es tan experto en el tema, nos dice lo que piensa y para poder argumentarlo, se va a otros lados, a otras fuentes, para poder explicarlo un poco más. Ojo, esto no significa que siempre que uno hable uno va a tener que basarse en lo que otros dicen. Eso depende del manejo del lenguaje que uno tiene. Hace algún tiempo estuve en una conferencia en la que hablaban de un tema de filosofía en la que cierta profesora, que me cayó muy bien, decía que había que matar al profesor. Eso se refiere a que cuando uno habla de algo, uno debería intentar basarse en sus propias ideas y no tanto estar recurriendo a lo que otros autores dicen. Pero ojo, eso va a depender de qué experto es usted en el área. Si usted no es experto en el área, denos su opinión y fundamentenos con lo que usted sepa. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes que hagan un ensayo sobre su familia, ¿qué van a buscar en Google? Seguramente ustedes tienen las suficientes bases como para hablar de su familia perfectamente. O háblenme, aquellos que hayan tenido, qué sé yo, varias relaciones amorosas a su corta edad, háblenme de las relaciones amorosas en Cartagena. De pronto ustedes van a poder hablar de ese tema en el que son más expertos, digo yo, sin necesidad de estar buscando fuentes, ¿no? Eso funciona así. O háblenme de lo que significa ser hombre en Cartagena, háblenme de lo que significa ser mujer en Cartagena, háblenme de lo que significa todo el que se identifique con una comunidad. Por ejemplo, si les dicen, háblenme de lo que significa ser, qué sé yo, cristiano en Cartagena, y usted no es cristiano, usted es ateo, le va a tocar investigar. Pero si usted es cristiano, puede hablar de su experiencia. Uno habla desde lo que uno sabe. Entonces, uno busca información cuando uno no sabe, pero cuando uno sabe, uno puede basarse en uno. En este caso que nos estamos viendo, posiblemente esta persona no es experta en el tema y por eso prefiere buscar. Eso sí, a veces incluso siendo uno experto, lo mejor es buscar. ¿Sí? Entonces dice, acorde a lo propuesto, sigue Joaquín. Un momento, profe. Aquí, acorde. Acorde a lo propuesto por Prudencio 2015, la presencia de cuadros psicológicos como la preocupación por la imagen corporal, la baja autoestima, la depresión, la baja competencia social y la ansiedad usualmente persisten aún en la posterioridad de la intervención quirúrgica estética. Ahora bien, ¿por qué considerar tales comentarios como una agresión o violencia? Los comentarios negativos con respecto a la apariencia corporal se consideran golpes con la autoestima de las personas, situación que se agrava en la medida en que estos se presentan en edades tempranas. En las que Ay, profe, qué pena con usted aquí. Ya estoy aceptando. Yo sé que se ve chueco con tanta cosa de fondo, la verdad. No sé a quién se le ocurrió hacer eso así, pero dale. En las que las infantas aún no cuentan con una estructura psíquica cimentada que les permita hacer frente a la situación. De acuerdo a Ramos, citado por Gómez 2020, en este sentido, la autoestima se ve deteriorada por cuenta de los estereotipos sociales que centra valía de las mujeres. Profesor, qué pena. La valía es el valor, pero dice debería ser centra la valía de las mujeres. Okay. Que centra valía de las mujeres a partir del exterior y no del interior de su ser, dejando en un segundo plano sus sueños, logros, proyectos de vida, priorizando la opinión del exterior ante algo que ella no puede controlar, su apariencia física. Bien. Luego, no vamos a discutir mucho este párrafo, pero luego quiero que pensemos en algo. El primer argumento, perdón, se centró ¿en qué se centró? En una palabra, se centró en él. Bueno, vamos con el segundo. ¿El segundo se centró en qué? ¿En la qué? Está escrito, por si acaso. Pero, o sea, está preguntando en qué, o sea, lo que dijo él como tal. Sí, o sea, sí, y no te estoy preguntando solo a ti, por si acaso, pero sí, o sea, por ejemplo, el tercer argumento. La sexualización, en el segundo,
el impacto social que tiene. Ajá, muy bien. El segundo en lo social, la presión social. El tercero en lo qué? Y el tercero es el último, Acabas de leer. ¿Eso sobre lo qué? Sobre lo sobre lo interior. Bueno, lo sobre lo exterior. interior, en parte sobre lo psicológico, ¿no? Cómo la cirugía. Y entonces comienzan a hablar de lo psicológico, de cómo se intenta, cómo se agrava la situación, porque tal. Están hablando de lo psicológico. No esperaba que me respondieran esto concretamente, pero sí, fíjense que cada cosa que la persona nos está diciendo nos está hablando de un asunto diferente. Arriba de la sexualización, podemos decir mediática, sexualización mediática, abajo de lo social y abajo de lo psicológico. ¿Qué se hace? O sea, uno cuando va a argumentar su opinión, uno busca de dónde, como de diferentes perspectivas. Ahora vamos a hablar un poquito antes de cerrar. Quizás me voy a tomar 10 minutos antes de irnos. No es culpa mía o lo dejamos como ustedes quieran, ustedes verán. Pero yo sí preferiría tomarme unos 10 minutos antes de irme porque quizás no me va a alcanzar el tiempo. Entonces, uno busca los argumentos para armarlo. Así se arma. Esto es como un ejemplo, ¿no? Tenemos una opinión, una introducción, una opinión y por último una conclusión que voy a leer yo de rapidez y no porque Joaquín no lo pueda leer, sino porque quiero hacerlo yo de rapidez. Dice, a partir de lo expuesto es posible concluir que las cirugías plásticas representan un espejismo de felicidad y perfección que vulnera la salud mental. Por ende, se deberían usar casos extremos, aquellos en los que se busque reconstruir la integridad de las personas, tal como aquellas situaciones en las que éstas se ven afectadas por ataques con ácido. Es decir, estamos retomando aquí lo que dijimos en un principio. Las cirugías plásticas no son buenas, por lo tanto, nada más vamos a dejarla para casos especiales. ¿Qué se hace en la conclusión? Uno como que resume un poco todo lo que uno ha dicho y puede hasta dar como un mensaje esperanzador o algo por el estilo, dependiendo del tema. Lo principal es que tales intervenciones no refuerzan las imágenes de feminidad perfecta, los prejuicios y los estereotipos en torno a los ideales de belleza que tanto transgreden a las mujeres y cuya procedencia llega incluso a permear aquellos círculos que deberían de dotar de amor propio y seguridad del ser humano, la familia, socavando un agujero negro de autolesiones que ocasionalmente desembocan en aparentes salidas perfectas que no logran curar las heridas de rechazo y crueldad social ante la apariencia física. Hasta aquí, esa persona lo que ha hecho es decirnos de nuevo la opinión con otras palabras y decirnos los diferentes argumentos de forma resumidita. Por tanto, ¿queremos una felicidad transparente y llena de amor propio o seguiremos tras ideales de desangrar? En la conclusión, lo que hacemos es resumir un poco lo que hemos dicho, como volver a repetir nuestra opinión para que no le quepa duda al lector y resumimos un poco los argumentos, como decir, por ejemplo, por lo tanto, por todo lo que he dicho, en efecto, podemos evaluar que el trabajo del presidente Duque no ha sido positivo y eso se puede ver en su gestión X, su gestión Y y su gestión Z. Es decir, lo que yo haya dicho antes, dicho ahora de otra manera, como en señal de resumen. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Bien. Claro. Esto es un ejemplo, lo pueden recibir y puedo buscar otros ejemplos para enviárselos. No hay ningún problema, eso lo podemos ver para que tengan alguna base. Antes de irnos, aunque tenemos 20 minutos, casi 30, porque me voy a tomar 10 minutos de más, vamos a mirar algunas cosas ya para poder hacernos una idea de cómo hacemos el ensayo, ¿no? Ya sabemos, ya tenemos un esquema, ya sabemos cómo se arma, sabemos y reconocemos, y ya les dije la importancia de buscar información por otras partes. Y ahora vámonos a nuestro querido Tecnológico de Monterrey para mirar. Nosotros lo que vamos a hacer es seleccionar un tema. Yo quiero que el tema se relacione de alguna manera con los medios de comunicación. Lo que ustedes quieran, criticarlos, alabarlos, hablar de novelas, hablar de lo que quieran. Vamos a centrarnos en comunicación, ustedes son comunicadores, vamos a centrarnos en eso. Dime. Vamos a centrarnos en medios de comunicación en general. O sea, porque, por ejemplo, lo de Canal 2 creo que es, ¿Sí? que son los de Cali, ¿no? Entonces uno podría centrarse en eso o tenemos que hablar a nivel general. Tú tienes la posibilidad de hablar de algo concreto, tú tienes la posibilidad de hablar y decir, Vicky Dávila es una pésima periodista. O sea, nada más en Vicky. Por cierto, no considero que Vicky Dávila sea una pésima periodista, creo que las razones son otras. Pero Vicky Dávila es una pésima periodista. Fíjate que ahí ni siquiera es en un canal, es una persona, y comenzar a argumentar. Es una pésima periodista porque hace esto y argumentas, hace esto y argumentas. Regla número 1 que nos vamos a aprender. El tema que escojamos, ojo, que hay información de él, que tengamos de dónde sacarle jugo. Porque qué tal que yo me ponga a decir que el señor del Canal 2 es un gran periodista, pero no encuentro información
del señor en Google, sino nada más lo que yo veo por ahí en las redes. Si yo no tengo todo el conocimiento como para hacerlo, mejor me echo para atrás. Pero depende, porque quizás sí lo tengo, o quizás tengo muy buenas ideas. Perdón, tengo muy buenas ideas. Entonces, lo primero que hacemos es seleccionar el tema. Luego investigamos. ¿Qué significa investigar? Abro Google y busco. Ya sea en Google Scholar o en lo que sea. Ustedes saben que es Google Scholar, ¿verdad? ¿Saben que existe un Google Scholar que se llama Google Académico? No es académica esa cosa. Sí. Bueno, es que en mi computadora sale como Scholar, pero sí es Google Académico. Uno ahí puede buscar estudios, si quieren buscar estudios, o uno puede buscar en su Google normal, solo que a veces en el Google normal uno no encuentra cosas interesantes. Pero, por ejemplo, vamos a suponer aquí el trabajo de Vicky Dávila. Sí, porque yo quiero rajar de Vicky Dávila. Yo busco características comunicativas claves que genera credibilidad en una líder, caso Vicky Dávila. Ok, eso me interesaría leerlo. Bueno, es un trabajo del 2011. Entonces, yo ahí puedo buscar razones para atacar o para defender a Vicky Dávila. ¿Quién me iba a decir algo? Bueno, ese buscador ya lo he utilizado hace unos años, cuando estaba en el colegio. Me lo mandaron por temas así como ensayo, porque ese Google académico arroja lo que son más exactos las citas y ahí se encuentra más fácil la bibliografía. Claro, ¿quién está diciendo? De Google normal. Sí, esto pertenece a Google normal, muy bien, Julio, en efecto. Y no solamente porque se encuentren más rápido las citas, por cierto, de hecho, sí es verdad lo que nos dice Julio, uno da aquí en las comillitas y enseguida me sale, nada más es copiar, miren, y copiar y pegar para el trabajo. Y sale Muñoz, eso es súper bueno, pero también porque son trabajos serios, o sea, porque son cosas serias, son cosas escritas por gente seria. No es como cualquier bobada que haya escrito alguien en un Google y que aparezca en un blog. Yo puedo tener un blog que se llama Batman es el mejor del mundo y digo que Batman es el mejor del mundo por qué sé yo, por quién sabe qué cosa, ¿no? Y yo no soy nadie, de pronto esperemos leer algo de un experto en cómics. Entonces, en ese sentido, el Google Scholar Google Académico es bueno porque tiene información mejor. Eso sí, a veces nos encontramos con que son súper artículos, ¿no? Como estamos en segundo y estamos empezando, en cuarto cuando están en su trabajo de grado es otra historia, entonces uno puede buscar. Imagínense, esto aquí es una tesis de 122 páginas, a rayo. Claro, uno puede, cuando se trata de tesis o textos muy grandes, uno puede leer la conclusión y la introducción y el resumen, y ahí de pronto encuentra la información que uno quiere. ¿Sí? Por ahora podemos hacerlo así porque estamos comenzando, estoy dando muchas licencias. Esa es la ventaja del Google académico. De pronto, si uno hace eso en, ¿qué les digo yo? Google normal, la cosa sería diferente. Si yo pongo, por ejemplo, el trabajo de Vicky Dávila, lo que me va a salir es como Wikipedia, la historia íntima de Vicky Dávila, que es como una cosa de Infoave, Wiki Dávila, no sé qué es eso, nuevo empleo de Vicky Dávila. O sea, no me sale tanta información como para yo hablar sobre si Vicky Dávila es buena o mala periodista. Por eso es bueno el Google académico. Entonces, cerré la página. Lo primero que yo hago es seleccionar lo que yo quiero tocar. Don Joaquín estaba de alguna manera insinuando que podía analizar el canal 2 de Cali. Entonces, lo primero que yo hago es comenzar a investigar qué es ese canal, qué se ha dicho de ese canal, a qué se dedica. Investigo un poco. Y luego de que investigo, aquí hay una parte que se llama análisis, eso no lo vamos a tocar por ahora, intento tener una idea original. ¿Qué es lo que yo quiero decir? ¿Qué es lo que yo quiero presentar? Y hago una cosa que se llama mi tesis, que es mi opinión. No, perdón, antes de hacer la tesis, hago una cosa que se llama lluvia de ideas. Es todo lo que a mí se me ocurra sobre mi tema. En otros semestres, yo les he dicho que hagan una lluvia de ideas, y les he dicho, hagan la lluvia de ideas y mándenmela para ver qué tal está. Y ha sido súper decepcionante. Les pregunto yo algo, cuando yo les digo lluvia de ideas, ¿cuántas ideas creen que debe haber? Mínimo 2. Eso es una lluvia.
Por lo menos no es una sola. Gota, suavecito, está serenando. Entonces no es una lluvia. Sereno, sereno. Al menos una por cada estudiante. No. La lluvia de ideas es Una pareja, individual. una y una dos. No, la lluvia de ideas es individual. La lluvia de ideas es individual por cada ensayo, ¿no? Entonces, si yo les pido hacer una lluvia de ideas, mínimo yo espero 10 ideas. 10 ideas. Ahora vamos a mirar en qué consiste eso. 10 ideas. A mí me llama mucho la atención porque otros semestres me han presentado lluvia de 2 ideas. Y yo me quedo como que, o sea, de ese tema a ti solo se te ocurrieron 2 ideas. Solo 2. Qué tristeza. Entonces, una lluvia de ideas, lo que hace uno es buscar el mayor número de ideas en su cabeza para argumentar lo que uno quiera decir, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que mi tema es el consumo de alcohol en las vías. Yo estoy de acuerdo, en la vida real estoy de acuerdo. ¿Quién me puede dar ideas sobre ese tema? Entonces uno ahí comienza a tener todas las ideas posibles. La gente es libre de beber donde quiera. Eso lo contempla la Constitución. El borracho malo y pesado es malo y pesado donde sea, no importa si es en la casa o en la calle. Igual la gente bebe en la calle. Pueden limitarlo por la hora, de pronto que sea después de 10 de la noche, o qué sé yo, al contrario, antes de 10 de la noche. Pueden limitarlo por la hora. ¿Quién me da alguna idea relacionada con ese tema del consumo del alcohol en las vías? Profe, la conducta o el comportamiento real de una persona se conoce cuando está ebrio. Y eso es cierto, eso no es paja ni carreta. Bien. Otra cosa relacionada con el consumo de alcohol en la vida. Es perjudicial para la salud. El alcohol es perjudicial para la salud. ¿Qué más? Por el consumo de alcohol en la vía. ¿Qué más? De pronto... Desconcentración que se tiene. ¿Cómo? Desconcentración, o sea, por estar pendiente de pronto a tomar y cosas así. Ok, que se obtiene. Se puede generar basura dejando las botellas. ¿Alguna otra? Lo que sea que tenga que ver con el consumo de alcohol en la calle, bueno o malo. ¿Nadie? Dame una idea, Laura, si estás aquí. No le sirve el micrófono a Laura. Dame una idea, Samir, si estás aquí, sobre el consumo de alcohol en la calle. Pero dijo una idea, Laura dice que sí dijo una idea. Alegra el corazón del hombre. Sí, es cierto. Alegra el corazón del hombre. Samir, ¿la tuya? Deme, estoy pensando. Wow, nada más hay 19 estudiantes en esta clase. Ni 19, hay como 18. Gustavo, ¿se te ocurre alguna idea relacionada con el consumo de alcohol en la calle? Gustavo o Jonathan. Pues la responsabilidad. ¿Cómo? La responsabilidad.
Gustavo dijo la responsabilidad. Irresponsabilidad. La irresponsabilidad. Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Bueno, no sé si Samir la dijo, ya la dijo Samir, o alguien dijo alguna, me pareció que sonó esto por aquí. Libera las penas, el alcohol no es la respuesta, pero te hace olvidar la pregunta. Ok. Libera las penas. El alcohol, eso está interesante, el alcohol no es la respuesta, pero te hace olvidar la pregunta. Bien, vamos a dejarlo hasta ahí. Tenemos 13 ideas. Hicimos 13 ideas con ayuda de ustedes en menos de 10 minutos. Esto va siendo una lluvia de ideas. 2 ideas no es una lluvia de ideas. ¿Qué notamos de una lluvia de ideas? Cabe de todo. De hecho, cuando dije que iba a tener en cuenta lo de Gustavo, es porque Gustavo no nos dijo una idea. Gustavo nos dijo literalmente una palabra. O sea, un sintagma, la irresponsabilidad. Pero aunque nos haya dicho eso, como yo soy el que la estoy haciendo, supongamos que todas esas ideas fueron mías, cuando yo llegue ahí yo seguramente voy a decir, ah, claro, porque es que el alcohol nos hace ser irresponsables. O voy a saber, o sea, una palabra puede servir como una idea dentro de una lluvia de ideas. Por eso cuando hacen 2 ideas yo me quedo como que, o sea, no tienes mente. Ahora, está bien interesante esto, porque si nos damos cuenta mi tema era el consumo de alcohol en las vías. Y yo decía que yo estoy de acuerdo. Sin embargo, si todas estas ideas hubiesen sido mías, pasaría algo. Me comienzo a dar cuenta que quizá todas las ideas que se me ocurren son más del alcohol en general y no tanto del alcohol en las vías. La gente es libre de beber donde quiera, eso sería de las vías, esa fue mía. Esto lo contempla la Constitución, la libertad, pero no necesariamente en las vías. El borracho es malo y pesado, también fue mía. Igual la gente bebe en la calle, o sea, sería hipócrita. Pueden limitarlo a la hora. Desde acá comenzaron ustedes, la primera la dio Jorge. La conducta o el comportamiento real de una persona se conoce real cuando está ebrio. Eso tiene que ver con el alcohol, pero no en las vías. El alcohol es perjudicial para la salud. Esa creo que la dijo Luis Carlos, no sé. Esa tiene que ver con el alcohol, pero no en las vías. La desconcentración que se obtiene, se puede generar basura dejando botellas en la calle, es así. Conclusión de esta lluvia de ideas. Quizá yo no sé tanto del alcohol en las vías, pero sé del alcohol. Y de hecho da la impresión de que estoy medio de acuerdo porque libera las penas y no es la respuesta, pero me hace olvidar, así que el alcohol está chévere. Sin embargo, puedo pensar lo siguiente, libera las penas, estoy a favor, no es la respuesta, pero te hace olvidar la pregunta, estoy a favor. Sin embargo, acepto que es irresponsable, pero alegra el corazón del hombre. Se puede generar basura, pero si estoy consciente no genero basura, ¿no? Si bebo, pero estoy consciente, yo, por ejemplo, si me tomo algo en la calle y tengo la copita, yo la guardo, la desconcentración que se obtiene, dada, y voy analizando qué escribí y puedo llegar a entender de lo que yo quiero hablar. Es decir, al hacer una lluvia de ideas, las ideas están desorganizadas, tratan de lo que sea, y yo puedo irle encontrando coherencia a mis ideas. La lluvia de ideas es como si uno pusiera todas las ideas al servicio para que ellas se relacionen y uno pueda concentrarse y obtener una idea general. Yo después de leer todas estas ideas que ustedes han dicho y algunas yo diría que mi opinión no es tanto que yo esté hablando del consumo de alcohol en las vías y que esté de acuerdo, sino que yo pensaría que yo creo que consumir alcohol no está mal siempre que no se afecte al otro. Aquí puedo utilizar varias ideas. No está mal porque miren, como dice Dylan, el alcohol no es la respuesta, pero te hace olvidar, o sea, te hace sacar ciertas cosas. Y apoyándome en Yomar, de hecho libera las penas, estoy deprimido y lloro, pero dentro de todo alegro el corazón, porque aunque esté deprimido me alegro el corazón, como me decía Laura, y por ahí me voy guiando, pero ojo, tengo que ser responsable, no puedo afectar al otro, tengo una opinión que está compuesta, no está mal, siempre que nos afecta al otro, entonces debo hablar de la responsabilidad, como nos estaba diciendo Gustavo, y así sucesivamente. La lluvia de ideas a que nos ayuda a que organicemos y veamos dentro de nuestra cabecita qué tenemos para ofrecerle a ese tema. Y yo me acabo de dar cuenta, y esto es literal, esto no estuvo planeado porque miren que las ideas son de ustedes. Yo me acabo de dar cuenta que la opinión que yo tenía al principio, no encontré en mi cabeza ni en la de ustedes cómo defenderla. Pero me di cuenta que el tema me sirve para hablar de otras cosas, como si estoy de acuerdo o no con el consumo de alcohol. Sí, pero siendo responsable.
Esa es una lluvia de ideas. La importancia de la lluvia de ideas es que las gotas cuando caen en una lluvia no caen parejitas, no caen bonitas, no todas son del mismo tamaño, no todas son igual de importantes, no todas te golpean igual de duro a la cabeza. Eso pasa con la lluvia de ideas. Cualquier cosa que se nos ocurre relacionada con el tema puede servir. Y luego uno hace como un expulgue de piojos y decide qué de ahí me sirve y qué no. Lo más interesante del ejercicio que acabamos de hacer es que todas las ideas que me dieron fueron ideas buenas. No veo ninguna idea mala. Porque hay veces que uno podría decir una cosa loca como la águila o el águila, bueno, la águila, ahí hay cacofonía, pero es porque es la cerveza águila. La águila sabe feo, a mí me parece, es pesada. Eso de pronto ya no me aporta mucho. Esa idea que acabo de poner ya de pronto no me aporta mucho. O por ejemplo, la cervecería Águila queda en la 17, en Barranquilla. Eso no me aporta mucho. Irónicamente, todas las ideas que ustedes dieron, todas me parecen que sí tienen mucho que aportar. En eso consiste una lluvia de ideas. Uno lee, uno busca información, uno crea su propia opinión y uno hace una lluvia de ideas para poderse guiar o aclarar su mente, ¿sí? La inseguridad, el gran Dylan de Anaximandro siempre es de buena sabiduría. Para aclarar su mente, ¿sí? En ese momento en que ya yo tengo claro, después del análisis, bueno, aquí le llaman análisis y búsqueda de una idea original, esa búsqueda se da en la lluvia de ideas, yo decido cuál es mi tesis y con base en las cositas que escribí en mi lluvia de ideas, yo organizo y digo qué cosas de aquí me van a servir. Y comienzo a decir, bueno, una de las cosas que voy a defender de que consumir alcohol no está mal es esta idea que se me ocurrió aquí. Lo voy a poner en amarillito y me voy a apoyar con la de arriba. Y me voy a apoyar con la de alegra el corazón. Todo eso voy a tratar de relacionarlo en un mismo argumento. Pero como también voy a decir que no debe afectar al otro, voy a decir que, ojo, tengo que mantenerlo de la concentración. Ya eso lo voy a poner en otro color porque quien quite vaya en un carro y mate a alguien. Eso lo voy a relacionar con el ser responsable, que uno sí puede beber, pero siendo responsable. Y que bueno, que si voy a ser responsable, obviamente la responsabilidad puede ser tanto de hacerle daño a una persona como al mismo medio ambiente. Y de eso voy a hablar en este párrafo. Como siempre que no afecta al otro, bueno, voy a hacer algunas aclaraciones también. Voy a aclarar que el alcohol es perjudicial para la salud, o sea que de pronto sí se puede beber alcohol, que no está mal siempre que sea poco, y eso lo voy a trabajar en otro párrafo, con otro colorcito. Voy a hablar de que, bueno, ya lo de arriba tiene que ver con la calle, y voy a ver cómo meto ahí lo de perjudicial para la salud, también con lo que nos dijo nuestro amigo Jorge, ¿no? De pronto hablar de que también hay que mirar los perjuicios que el alcohol puede tener para uno mismo. Por un lado, que puede sacar nuestra peor conducta, no fue lo que dijo Jorge, pero puedo transformarlo un poco, y que también nos puede hacer daño a la salud. Y así voy organizando. Si me doy cuenta, para mi ensayo que se me está ocurriendo nada más en los siguientes 30 segundos, ya tengo como argumenticos para defender. Ahora me toca buscar información en internet sobre por qué el alcohol libera las penas, qué ventaja tiene eso, sobre cómo desconcentra, explicar en qué consiste la desconcentración, dar reportes de accidentes vehiculares, si puedo meterlo de la calle que yo dije antes, lo meto. Todo eso sale de la lluvia de ideas. Como ya yo comencé a organizar mi información, ya puedo hacer una cosa que se llama un bosquejo, que es tratar de seguir el esquemita. De otra manera, se puede de otra manera mejor, pero tesis, de que voy a hablar en mi argumento 1, voy a hacer el bosquejo de qué cosas voy a tratar en cada argumento, argumento 2, y argumento 3, o 4, o 5, 6, y comienzo a investigar para alimentar eso. Una vez hecho eso, y aquí sí voy volando porque ya van 4 minutos de más, hago mi introducción en la que, como les dije en un principio, explico un poco el tema. Después de esto, escribo. Primero la intro, en la que explico un poco el tema. Luego la tesis, que ya seguramente la tengo clara. Desarrollo el ensayo, que se va a basar en estas 3 cosas.
El desarrollo del ensayo va a ser eso verde, y eso es lo que va a ir aquí en lo que vamos a llamar desarrollo del ensayo. Y concluyo. Que como les dije, es volver a retomar lo que se había dicho en todo el texto. ¿Ya? Lo vuelvo y lo leo, por favor, mucha gente no lo hace, lo vuelvo y lo leo, corrijo la ortografía, veo que tenga sentido y lo entrego. Todo ensayo necesita tener 2 lecturas. Usted lo hace, lo lee, eso se va a llamar borrador, mira para ver qué tal le quedó, le pide a un compañero suyo que tenga tiempo, les recomiendo que armen parejas para que a uno de esos compañeros pueda leer. Es más, podríamos nombrar algunas personas que escriben bien aquí para que lean algunos trabajos de sus compañeros, entre ustedes lo hacen, no yo, y les dicen, sí me parece que quedó bien, no tanto para evaluar qué tan bien argumentan, sino para evaluar qué tanto se entiende lo que están diciendo. A veces los ensayos no están malos, sino que están escritos de una manera horrible que ni se entiende para dónde van. Les recomiendo que como compañeros hagan eso, se unan y miren para ver cómo están redactados, o si alguien puede darles consejos de argumentación, mejor todavía, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? No, nada, profe, efectivo. Este link igual está disponible, yo les dije, esto se los mandé desde hace rato, y bueno, aquí dice la conclusión, formato de creación y citas. Eso es porque como se supone que van a buscar información, van a citarla. Les recomiendo que busquen información. Son poquísimos los ensayos que se sostienen en este nivel de ustedes solos. O sea, tendrían que hablar prácticamente de ustedes mismos para poder hacer un ensayo que puedan escribir 2 páginas hablando de ustedes. Mínimo son 2 páginas del ensayo. Profe, para el ensayo son 2 páginas. Mínimo, sí. Arranqué desde aquí, mi amigo. Wow, son 3 páginas las que escribí. No sé cómo pongo esto. Vamos a tratar de... Mi amigo Yomar que está pidiendo que ponga lo que escribí. Vamos a quitar la regla. Yo creo que es más práctico, Yomar, que yo coja y guarde este documento y se los envíe, porque la verdad son como 3 páginas, aunque esto es un desorden. Pero si te sirve mejor, lo copio en una parte aparte y lo mando al grupo de WhatsApp. Profe, uno entiende ahí. Si ustedes dicen, yo no creo, todo el mundo pide apuntes a veces. Bueno, hasta aquí llegamos. Me quedo debiendo las falacias. Como cosas importantes, debo decirle que una falacia es cuando, si te pasas de 3 hojas, súper, Julio, siempre que esté bien hecho. Falacia es una cosa que se hace en argumentación que no debería hacerse, que ya nos desenfoca de la argumentación. Hay diferentes tipos, como el ataque personal, que es cuando uno no está atacando al opositor, sino que uno ataca a la persona. Por ejemplo, si yo estoy en contra de las políticas de Petro, entonces no ataco a las políticas de Petro, sino que ataco a Petro. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, que Duque es un cerdo o que parece un cerdo, eso es un ataque personal. Esa es una falacia argumentativa. Nos da risa, pero eso no está bien. Así no argumentamos. No podemos decir algo como que no podemos votar por Duque porque es un cerdo. Eso es una falacia argumentativa. Cuando generalizamos, también hacemos una falacia argumentativa. Los colombianos son brutos. Eso no está bien. Uno siempre debe medir lo que uno dice. Eso se llama generalización inadecuada. Uno debe medir lo que uno dice y uno lo disfraza. Muchos colombianos son brutos, la mayoría son brutos, pero uno lo disfraza, ¿no? Si yo digo los estudiantes de segundo son brillantes, pero hay uno solo que no lo sea, se me daña el argumento. Entonces, no generalizar, ¿sí? Queda pendiente, profe, entonces la retroalimentación en proyecto E. La retroalimentación, bueno, no sé si retroalimentación, yo diría que más la instrucción. Entonces, eso en cuanto a la generalización inadecuada, tratar de argumentar y no hacer petición de principio, que es cuando uno argumenta como en círculo, como por ejemplo, cuando alguien dice, no podemos votar por Petro porque es comunista y el comunismo es malo y por eso no podemos votar por Petro. Ese tipo de argumentos están mal porque son como circulares, van sobre lo mismo. Nunca dicen que tiene de malo el comunismo, sino, bueno, suponiendo que Petro fuera comunista, sino que están como en círculo. Eso tampoco se puede evitar, son fallas en la argumentación, y me estoy robando estos 4 minutos para mencionar algo que debió darse en una clase más grande que no se dio. Con eso, señoras y señores, terminamos argumentación y quedamos pendientes solamente con una clase de teoría de la comunicación el día martes.
Y los que nada más ven retórica y argumentación, hasta aquí llegamos hoy. Nos vemos. Profe, una pregunta. Dime. Yo, le quería preguntar que para cuándo son las exposiciones, porque yo tengo una cita médica el martes a las 8 de la mañana. ¿Quién le responde eso, Samir? 2 de julio. O sea, viernes. Así es. Profe, dime, Jorge. Le digo que había que hacer un texto sobre el papel de los medios durante el paro. De eso es que se basa el ensayo, tengo esa duda. Bueno, primero eso es en otra materia que se llama teoría y no en retórica. Pero resulta que ese trabajo ya lo quité y simplemente lo dejé como opcional para el que quiera hacerlo porque hubo un cambio. Creo que no estuviste al principio de la clase. Y ese ya lo quité porque hubo un cambio, no, hubo una cosa ahí en